Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Brillantes rayos de luz, tesoros de la verdad, segunda parte. Y durante todo este trimestre vamos a estudiar ese asunto importante. Pero en esta semana que ya pues vamos avanzando, tenemos un tema muy interesante, el cual lleva por título No más tardanza. Muy bien, debe haber más tardanza. Tenemos que analizar el asunto importante. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos allá a nuestras Biblias y repasemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso número 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración y así poder entender aquellas cosas que hemos de estudiar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos el reposo y ahora que hemos despertado con bien y hemos de disponernos a estudiar su palabra, queremos pedir que su buen espíritu nos pueda acompañar y podamos entender las cosas que hemos de estudiar. Ayúdenos en todas las cosas, bendíganos con el conocimiento de su voluntad para este día. Son bendiciones que pedimos y queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado que lleva por título ¿qué significa contristarlo? Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué acción específica hace que el Espíritu Santo sea contristado? Esto es, ¿qué significa ser contristado? ¿Hay alguna acción específica que contriste a una persona? Esto es ponerlo triste, agraviar a una persona. Pero ¿hay alguna acción que nosotros podamos hacer específicamente que vaya a contristar al Espíritu Santo? Vamos a dejar que la Biblia nos explique este asunto. Y para ello vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 26 y verso 27. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La Biblia nos dice que si nosotros cometemos pecados, muy bien, deliberadamente, voluntariamente, porque queremos, después de haber conocido la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Hay una acción que contrista al Espíritu Santo? Claro que sí. La acción voluntaria, después de conocer lo que Dios desea de ti y de mí, la acción voluntaria de cometer pecado. ¿Nos damos cuenta? Pero no es eso apenas. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Mira lo que dice allí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es, si nosotros no recibimos el amor por la verdad, muy bien, Dios permite que venga un poder engañoso para que creamos la mentira. Esto es, cuando Dios nos muestra la verdad, a través del Espíritu Santo, por supuesto, obrando en nuestras vidas, cuando leemos o cuando alguien nos presenta la verdad y nosotros decimos, no la voy a aceptar, entonces Dios permite que un poder engañoso venga. Y estas acciones hacen que el Espíritu Santo sea contristado o sea entristecido. Pero ¿cómo nos va a decir esto el Espíritu de profecía? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Esto es Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 596. Y nos dice así. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente
de que la obra está en armonía con las Escrituras, y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios, pero más tarde cae bajo la tentación. Lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano. Y cuando los hombres rechazan voluntariosamente al Espíritu y declaran que es obra de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Esto es, atribuir lo que Dios ha dado evidencia, que viene de parte de Dios, a Satanás, y al revés también, atribuir lo que viene de Satanás a Dios, hace que nosotros perdamos el único medio por el cual Dios se puede poner en contacto con nosotros, que es a través del Espíritu Santo. Y entonces quedamos alejados de Dios, contristando al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. Al negar la evidencia de que Dios le agradó darles, apaga la luz que había resplandecido en sus corazones. Y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo. Mira pues, si la lumbre que hay en ti es tinieblas. ¿Nos damos cuenta? Esto es, cuando Dios nos ha dado evidencias inequívocas, y nosotros decimos, no, sí lo vi, pero no creo, no quiero. Entonces esto hace que la luz que teníamos, por no haberla aceptado, se convierta en tinieblas. Y tenemos que tener cuidado de eso. Muy bien, pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Por un tiempo, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presenten circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo, bajo su negro estandarte. Entonces, después de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, puede parecer que toda la persona está allí. Puede ser tú, puede ser yo. Pero cuando se pruebe el carácter una vez más, entonces nos manifestaremos estar del lado del enemigo. ¿Nos damos cuenta? Es terrible. Porque muchas veces estamos infatuados, estamos pensando que estamos correctos cuando estamos malos. Atribuir la obra de Dios a Satanás y atribuir la obra de Satanás a Dios es lo que nos pone en ese grave peligro. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se puede cometer un pecado voluntariamente y también es posible evitarlo? Esto es, recuerda, ¿puedes cometer un pecado voluntario? ¿Cómo se puede cometer un pecado voluntario? ¿Y cómo puedes evitar estas cosas? ¿Es posible que alguna persona esté queriendo hacer algo malo? ¿O una persona esté queriendo evitar hacer eso algo malo? Vamos a tratar de entender. Y para ello vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28. Y allí vamos a leer el verso número 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si voluntariamente estoy haciendo algo malo y lo estoy cubriendo porque tengo ganas de seguir cometiendo esto. ¿Nos damos cuenta? Entonces, una persona voluntariamente puede estar cometiendo pecado cubriendo el mal que está haciendo, dejándolo pasar, sabiendo que es malo, por supuesto. Y entonces estamos totalmente fuera de lugar en ese asunto, estamos fuera del orden que Dios ha establecido. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora allá en el libro de Hebreos. Y allí vamos a leer el capítulo 3, el verso número 15.
Entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Puede estar tratando de cometer un pecado voluntario? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Sabiendo la voluntad de Dios, conociendo la voz de Dios, escuchando la voz de Dios y haciendo lo contrario. Voy a poner un ejemplo de la vida práctica. Cuando tú oras por un asunto específico y tú dices, Señor, quiero que me bendigas o quiero que me resuelvas este asunto. Y Dios te resuelve. Y ahora no haces la parte que te tocaba a ti. Entonces estás endureciendo el corazón. Porque si estabas pidiendo por ese algo y después no cumples ese algo, entonces estás haciendo esa parte, pecando voluntariamente contra Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar ahora y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuáles son los resultados de esta condición? Esto es, si nosotros pecamos voluntariamente, ¿cuál será el resultado? Si nosotros sabiendo hacer nuestro deber no lo cumplimos, si nosotros sabiendo qué es lo que Dios pide de mí no lo cumplo, si sabes tú lo que Dios pide de ti, si has pedido por algo específico que después no cumples, ¿cuál será el resultado? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que leamos lo que está escrito aquí en el libro de Proverbios, capítulo 28, y allí vamos a leer el verso número 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto es, si después de nosotros conocer la voluntad de Dios, que se encuentra en la ley de Dios, apartamos nuestro oído y decimos, ya lo entendí, pero no deseo hacerlo, no quiero vivir de esa manera, no quiero hacer lo que ya sé que tengo que hacer. ¿Qué es lo que termina pasando? Dice que la oración de tal persona se vuelve abominable. ¿Abominable para quién? Abominable para Dios. Eso Dios no tiene deseo de escuchar tu oración ni tu petición si tú, sabiendo lo correcto, te apartas de eso. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo que se encuentra ya en el libro de Mateo, capítulo 12. Y allí vamos a leer el verso número 45. Mira lo que pasa. ¿Cuáles son los resultados de no querer obedecer la voluntad de Dios cuando ya la sabes? Verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto es, si después de saber la voluntad de Dios, después que Dios nos muestra nuestro deber, nosotros no deseamos, hacemos lo contrario, entonces viene el espíritu que estaba allí y toma otros 7 consigo, después de no cumplir la voluntad de Dios. Cuando hemos pedido que nos muestre su voluntad y no la queremos cumplir, después de eso entonces vienen otros 7 y dice el texto que el estado de aquel hombre, el último estado de este hombre, va a ser peor que antes. ¿Nos damos cuenta? Esta es nuestra condición cuando nosotros voluntariamente no hacemos lo correcto. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver, estos son los resultados de querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 20 al verso 22. Leemos así. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mira cómo va a decir ahora, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse
en el 100. Hermanos, amigos, ¿cuál es el resultado de no seguir la voluntad de Dios? La Biblia es muy clara. Si tú conoces la voluntad de Dios, habiendo avanzado, habiendo querido cumplir, retornas a hacer lo que sabes que no está correcto, entonces el postrer estado viene a ser peor que antes de que hubieras conocido. Mejor no haber conocido. ¿Nos damos cuenta? Mejor no haber entrado, mejor no haber hecho. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Cuál es el resultado? Es peor todavía. Porque ahora estás haciendo lo malo con conocimiento. Antes hacías lo malo, pero no sabías, no tenías ese conocimiento. Ahora lo tienes. Estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Si después de conocer la voluntad de Dios, después de decir, sabe que esta es la voluntad de Dios, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, por eso voy a hacer esto, y retornas a lo mismo de donde ya había salido, entonces vienen las consecuencias a tu vida, a mi vida. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco más todavía sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Ese se encuentra el mensaje para los jóvenes en la página 79 y dice así: la santificación es una tarea diaria. Nadie se engañe creyendo que Dios lo va a perdonar y bendecir mientras pisotee uno de sus requerimientos. La comisión voluntaria de un pecado conocido acalla la voz testificadora del Espíritu y separa al ser de Dios. Sea cual fuere el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en el corazón que no hace caso de la ley divina. Dios honrará solamente a los que lo honran. El texto es muy claro. La comisión voluntaria de un pecado conocido, esto es, si se te revela que eso está mal, si Dios en su misericordia te muestra lo que estás haciendo, tu proceder está mal, y aún así continúas, Dios no puede bendecir. No importa que diga, hoy me siento que el Espíritu está conmigo, siento que Dios está aquí a mi lado. No importa lo que sientas, si hay un deber conocido que no estás cumpliendo, si hay un pecado escondido para los demás, pero conocido por ti, y lo estás practicando, entonces Dios no te puede bendecir, Dios no te va a honrar, porque Dios solamente va a honrar a los que lo honran obedeciendo su palabra. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos pueda ayudar para comprender las cosas que hemos leído, que podamos nosotros entender cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo y que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Ayúdenos a encontrar el mal que hay en nosotros con la ayuda de su buen Espíritu y a poder vivir por la fe en las cosas que Dios pide de cada uno. No permita que seamos vencidos por el mal, sino que podamos en Cristo Jesús obtener la fuerza necesaria para vencer aquello que hay mal en nuestras vidas. Bendiga a aquellos que nos ven, nos escuchan, quiere ayudarnos en todo y darnos su buen espíritu para el día de hoy. Son bendiciones que queremos pedir y queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.